El inicio de esta mesa, que se titula Arte, Educación y Política, está a cargo del área de formación docente. Y los que nos acompañan aquí, que en el momento de la palabra los voy a ir presentando, es un grupo de docentes, un colectivo de graduados, que además de graduados están trabajando en el territorio, tanto en Cava como en la provincia de Buenos Aires, y nos traen aquí sus experiencias. Y tenemos dos invitados de lujo, que realmente honra esta mesa, que es, luego lo va a presentar Damián, pero es el rector actual de la Universidad de Arte de Ecuador y es ex ministro de Cultura del gobierno de Correas, y está llegando nuestro artista, diseñador, gráfico de música popular, llamado Rocambole, que se llama Ricardo Cohen, muy conocido para un sector bastante importante de nuestro país, seguidores de los Redonditos de Ricota, que finalmente, bueno, va a ser quienes terminen esta mesa. Nuestra mesa se titula Neoliberalismo y construcción de subjetividades. Va a tomar la palabra seguidamente Damián del Valle, que es profesor de nuestra área de formación docente en la Cátedra de Políticas Educativas y además es nuestro delegado, nuestro representante en rectorado, porque es el secretario de Desarrollo y Vinculación de la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, le dejo la palabra a Damián. Bueno, buenos días a todas y a todos. Como decía Mónica, muchas gracias por estar aquí. Creo que es un desafío el pensamiento crítico y mucho más es un desafío el pensamiento crítico a las 9 de la mañana. Así que creo que estamos todos muy comprometidos. Yo voy a hacer una simple introducción a esta mesa. Tenemos primero, digo, como introducción también, creo que me interesa particularmente agradecer y felicitar a Mónica Caballero en representación del área transdepartamental de formación docente por la energía y la organización que le puso a esta mesa. A mí me parece, primero es un orgullo personal, pero también institucional, que en esta mesa participen todos los graduados, graduadas y graduados y estudiantes avanzados, muy avanzados de nuestra carrera. Creo que eso es un plus muy importante para esta mesa. Como decía ayer en un panel sobre educación pública Sonia Leso, ¿no?, la secretaria general de CETERA, a veces ver a nuestros estudiantes y a nuestros graduados es realmente darnos cuenta de todo lo que hace la educación pública en nuestro país, todo lo bueno que hace la educación pública en nuestro país, y nos da la fuerza y las energías para seguir peleando por esta educación pública. Así que eso me parece realmente un aporte maravilloso, y ni hablar de estar con otros colegas de nuestro departamento y los invitados, artistas y gente como Ramiro que nos esté acompañando. Bueno, en cuestión de hacer una suerte de enmarque, venimos de 2 días, no sé quiénes habrán estado participando de los eventos en Ferro, pero el primer foro mundial de pensamiento crítico que inaugura esta conferencia de Claxo, realmente mostró 2 días de apertura en Ferro muy fuertes, muy potentes, que bueno, hoy nosotros y en todos los foros que se van a estar desarrollando en diferentes partes de Buenos Aires, particularmente también en una de nuestras sedes de la Universidad Nacional de las Artes, buscan continuar y profundizar. Y el tema de nuestra mesa, arte, política, educación, neoliberalismo, bueno, son todos conceptos que si realmente tenemos que profundizar sobre ellos, nos llevaría mucho más que todo este foro. Es absolutamente complejo pensar sus relaciones, así que como siempre hacemos los que no sabemos por dónde arrancar, voy a plantear, para pensar temas tan complejos y tan profundos, voy a mencionar algunas citas que creo que nos van a dar pie para seguir profundizando en el resto de la mesa. La primera es una cita que además usamos en una declaración muy importante, que después quizás Ramiro nos pueda profundizar, y que firmamos en Guayaquil, las universidades de artes de toda la región, junto a facultades de artes también de universidades de toda la región, y que se llamó
la Declaración de Guayaquil por el derecho a las artes en la educación. Y esa declaración, muy inteligentemente creo yo, arranca con una cita que habla de la vigencia que tiene en el pensamiento, la actualidad que tiene el pensamiento latinoamericano de nuestros grandes pensadores de la revolución de la independencia, como es Simón Rodríguez, y dice: entre la independencia y la libertad hay un camino que solo se recorre con arte. Y una segunda frase para seguir, digamos, introduciendo y pensando también el nombre de este foro, no solo de este panel, un foro que nos invita a transformar y a imaginar, ¿no? Transformar el presente para imaginar el futuro, es el nombre de este foro. Creo que dejando muy claro la posibilidad de transformación real solo se puede hacer con imaginación, ¿no? Es imposible hacerla sin pensamiento creativo. En estos 2 días que yo decía de foro de pensamiento crítico en Ferro se habló muchísimas veces del pensamiento crítico, pero creo que aquí corresponde que lo digamos, que no existe ese pensamiento crítico si realmente no es un pensamiento creativo. Si no cuestionas las formas canonizadas de la academia, por ejemplo. Y para eso también creo que están las artes hoy, sobre todo en el mundo universitario, ¿no? Para volver más posible, más real ese pensamiento crítico. Bueno, quería hacer referencia a esta otra frase, que es la frase de una poeta contemporánea, que además actualmente es la rectora de nuestra universidad, y que el año pasado, en ocasión de un coloquio que organizamos para posicionar la cuestión del pensamiento artístico, las artes dentro del concierto de los sistemas universitarios de la región, y que fue un coloquio preparatorio de quizás uno de los eventos más importantes que se realizaron sobre educación superior, que fue la CRES del 2018 en Córdoba. En ese evento preparatorio, Sandra decía: el arte asusta a la política porque es la otra actividad que puede cambiar el mundo. Entonces la política o se vuelve aliada del arte o se vuelve enemiga del arte, ¿no? Y por eso creo yo que en momentos como los actuales, cuando están en jaque cada vez más todas esas libertades que creíamos conquistadas luego de las feroces dictaduras que azotaron a nuestros países, que vivimos en nuestra región, las artes, los artistas, el pensamiento creativo cada vez más es foco de políticas represivas, de políticas de recortes presupuestarios, de políticas culturales que claramente ponen el foco de la configuración cultural en un lugar absolutamente diferente al que podemos pensar como constructor de un nuevo mundo. Entonces, digo, arte, política son cuestiones que difícilmente podamos pensar en profundidad si no las pensamos relacionadas una con la otra. Y para ir ya avanzando y dejando el pie a los que me secundan en la palabra, también plantear que en este contexto actual, pero en todos los contextos seguramente, es casi imposible pensar este debate sobre el arte y la política para transformar el mundo, un mundo que además necesita terrible y urgentemente ser transformado, si no lo pensamos a través de la educación, ¿no? Porque, como decía Freire, y creo que siempre es importante citar a Freire, pero hoy, desde que está prohibido en Brasil, creo que además es un acto político permanentemente citar a Freire. Freire decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y en este sentido, digamos, no podemos pensar a la educación sin el arte si vamos a pensar cambiar el mundo, que en definitiva es cambiarnos a nosotros, digo, nosotros somos el mundo. Así que con eso nada más, decir que espero de este foro, de todo este foro, no solo de este panel, que la Universidad de las Artes haga realmente un aporte más al pensamiento creativo y crítico, para que podamos seguir imaginando y transformando este presente que necesita ser transformado y sobre todo crear un futuro juntos. Muchas gracias. A continuación vamos a darle la palabra al equipo docente que nos acompaña y en primer lugar va a hacer la introducción al tema y nos va a abrir a ciertas cuestiones para reflexionar y pensar. Norberto Osuna es licenciado en Psicología, profesor titular regular de la Cátedra de Psicología de la Adolescencia, Sujetos de la Educación,
Psicología en general y Psicología de la Infancia de nuestra área transdepartamental de formación docente de la UNA. A modo de introducción, comienza Norberto. Bueno, buenos días. Nuevamente agradecerles la presencia acá. En cuanto a mí, también muy agradecido a Mónica por la participación en esta mesa con mis colegas. ¿Qué decirles después de estas 2 jornadas de lunes y martes en las que hemos escuchado a distintos exponentes del pensamiento internacional, latinoamericano, acerca de los contextos que estamos viviendo actualmente? En ese sentido, trataremos de aportar, todos los participantes en esta mesa, a mi derecha 2 graduados con los que he tenido el gusto de compartir clases, de poder intentar por lo menos un recorrido hacia qué significa preguntarnos por la relación entre el arte, la política y la educación, y obviamente la construcción de un sujeto. Es interesante porque esta interpelación no solamente nos conduce a preguntarnos también, obviamente, por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos sujetos políticos. De alguna manera que aquello que todos nosotros producimos en cualquier área de nuestra vida tiene una connotancia política, mal que nos pese. De manera que preguntarnos por la situación de la relación entre arte y política nos induce a hacer un breve recorrido a manera introductoria, ¿no? ¿Qué pasa exactamente en esa relación? Durante décadas, después, sobre todo de la posguerra, se ha intentado sostener minuciosa y silenciosamente una construcción o una deconstrucción del pensamiento crítico, ¿sí? Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, sobre todo con la aparición luego del avance de Internet, eso que llamamos más media, ¿no? Estas sociedades altamente tecnificadas, vinculadas a través de las redes sociales, han contribuido, de la mano de la posmodernidad, a fomentar la individualidad, es decir, la desaparición de los vínculos solidarios entre los seres humanos. ¿Sí? Interesante como apuesta, ¿sí? Apuesta, obviamente, que hoy estamos padeciendo en carne propia. Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, ¿sí? Estamos padeciendo, Chile, estamos padeciendo ese avance otra vez del pensamiento neoliberal. Y por ahí retomo un poco lo que expuso Álvaro Linera en su exposición de ayer. Estamos frente no a una oleada duradera de neoliberalismo, estamos asistiendo a un neoliberalismo, citándolo a él, fosilizado. ¿Por qué? Porque pone en práctica viejas herramientas que ya han fracasado. ¿Qué tenemos entonces para decir desde el arte? Como docente en la Universidad Nacional de las Artes, a la cual pertenezco desde el año 2001, pero que recién en el 2014 hemos sido elevados a rango universitario, ¿sí? Eso implica la profundidad de nuestras prácticas, el compromiso de nuestras prácticas fundamentalmente. Es innegable que en la historia de nuestro país, sobre todo, en el ámbito de las artes, no podemos dejar de pensar en determinados hombres que han expresado a través de sus expresiones artísticas sus ideas políticas. Por ejemplo, Carpani, ¿sí? Con sus férreas imágenes de obreros, personas como Berni, con su Juanito Laguna. Tampoco podemos pensar o olvidar, en el caso del teatro, por ejemplo, el Teatro Obrero de la CGT. Tampoco podemos olvidar las consecuencias de esa revolución trunca que fue la Revolución Mexicana, que dio a luz muralistas como Diego Rivera, Siqueiros, Orozco. ¿Sí? Tampoco podemos olvidar, ya más en el tiempo, hacia la década del 80, ¿sí? El trabajo del sacerdote y poeta Ernesto Cardenal
en esa isla situada en el medio del lago de Nicaragua, la isla de Solentiname, ¿sí? Protegiendo y conteniendo a los pintores campesinos y escritores que eran perseguidos por la dictadura somocista. Si vamos más lejos, vamos a España, con Goya y su famosa pintura Los fusilamientos del 3 de mayo. Si venimos hacia el siglo XX, Picasso, retratando lo que es capaz de hacer el fascismo en todas las épocas, asesinando gente inocente, y en ese monumental cuadro que es Guernica. Como verán, el arte siempre ha dicho, siempre ha expresado. El arte nos convoca de alguna manera a establecer miradas diferentes, cruces de gestos, un mano a mano con el otro, ¿sí? Un tú y yo todo el tiempo dialogando. Es inevitable que el arte nos convoque a estas cuestiones. Pero ¿qué pasa con nosotros, con los docentes, en una universidad de arte? ¿Qué les pedimos a los alumnos? ¿Qué les pedimos a los docentes? ¿Qué compromiso asumimos nosotros como docentes en el día a día? Tenemos muchas cosas por hacer. Ayer, en la mesa sobre la defensa de la educación pública, se expusieron varias ideas, pero es indudable que hoy más o menos estamos todos yendo por el mismo camino. Es necesario transformar nuestras instituciones, es necesario renovar nuestras herramientas, es necesario mirar de nuevo nuestra realidad para poder construir una nueva. No podemos transformar el futuro si no transformamos este presente. Es indudable que se hace a nuestra tarea docente una cuestión imperiosa. Para terminar, les voy a dejar una frase de Paulo Freire, que citó recién Damián, acerca de la valorización del rol docente, sobre todo en este momento que estamos viviendo, ¿sí?, la lucha de los docentes, de los profesorados acá en la ciudad de Buenos Aires, con la creación de ese engendro que se llama Unicaba, y el cierre de los profesorados, ¿sí? Estamos luchando también junto con los docentes por el tema salarial, el tema de las paritarias, el presupuesto a la universidad pública. Ese es un ataque a la universidad pública, ese es un ataque al pensamiento crítico. La frase que les voy a dejar de Paulo Freire corresponde a su libro Pedagogía de los sueños posibles. Dice Freire, ¿qué es la valoración? Es el respeto por la dignidad del docente, de esa persona sin la cual la educación no es prioridad. Valorizo algo o a alguien en la medida que lo considero fundamental para mis objetivos y mis sueños. Y mis sueños, esos sueños por los que luché, no pueden estar disociados de la práctica educativa. Entonces, valorizar al docente, en mi caso, no es solo una obligación ética, sino una obligación política fundamentada en la ética. Si nosotros no valorizamos a los educadores, tendremos muy pocas posibilidades de hacer un país mejor. Ahora bien, la valorización no puede quedarse en la teoría. No se trata de hacer discursos sobre la valorización, sino de ponerlos en práctica. Muchas gracias por su atención y dejo a mi compañero. Bueno, a continuación, queridos compañeros, a continuación toma la palabra también docente de nuestra casa de estudios, Fernando César Ramírez. Es licenciado en Psicología, docente en la Facultad de Psicología de la UBA y docente en Psicología de la Adolescencia y Sujetos de la Educación en el área transdepartamental de formación docente de la Universidad Nacional de las Artes. Es maestrando en estudios interdisciplinarios de la subjetividad en la Facultad de Filosofía de la UBA. Y su tema va a girar en torno a arte y política, esbozo de dos prácticas. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias a Mónica, muy agradecido de estar aquí en este panel y muchas gracias también a ustedes por su presencia. Bien, mi ponencia va a girar en torno a arte y política, esbozo de dos prácticas, como fue anunciado, con el objetivo de poder compartir algunas reflexiones sobre los campos de arte y política en torno a la pregunta y posibles perspectivas para la constitución de la subjetividad. Y por supuesto, la necesidad de ubicar de qué sujeto político se trata cuando planteamos las transformaciones sociales necesarias
con el auxilio del arte y la política. Bien, en el arte, Nietzsche entiende la potencia de la vida para los instintos del hombre. El arte se opone a los afanes moralizadores si es considerado un modo de construir con la vida sin responder a los arquetipos perfectos que la tradición filosófica persiguió a lo largo de su historia. Y voy a recurrir a una cita de Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos, donde Nietzsche dice: la lucha contra la finalidad en el arte es siempre una lucha contra las tendencias moralizadoras, contra la subordinación del arte a la moral. El arte por el arte quiere decir que el diablo se lleve a la moral. Esto como pasaje de Nietzsche, de este filósofo que lo que nos proponía siempre era la práctica a martillazos, ¿no?, para entender la resistencia de una idea y para construir a partir de esta práctica, para poder entender que la forma de algo es también lo que nos va a posibilitar el contenido, pero siempre y cuando, ¿no?, podamos entender esto como una multiplicidad de perspectivas, sin que los arquetipos o las ideas como modelos pensadas en la cabeza de un grupo de hombres que se arrogan la reserva moral de la historia no nos acechen. Y si el arte es lo que viene a desafiar los arquetipos, si el arte es lo que nos permite entender la vida como una multiplicidad de perspectivas, si el arte es, ¿no?, lo que antepone los instintos como potencia creadora, ¿qué es lo que podemos tomar para la política de ello, ¿no? ¿Qué es lo que la política nos puede venir a proporcionar herramientas de reflexión y de práctica para esto, ¿no? Si el arte siempre ha tenido o ha generado esa necesidad de ser capturado, institucionalizado, mercantilizado, como lo podemos observar como práctica instituida en el capitalismo, la política no se ha quedado atrás con eso. Digo, si para el arte lo que el sistema reserva es un sujeto, el artista, acorde a demandas del mercado o acorde a lo instituido, ¿no?, para cumplir una serie de pautas que deben existir en toda sociedad, pero desde ya con las relaciones de poder que vemos en el capitalismo, en la política otro tanto, que es lo que la política dominante supone, el sujeto del contractualismo o el sujeto al cual el Estado le asigna una identidad, el cuenta por uno del Estado para la reproducción del poder imperante. Arte y política son prácticas que por excelencia nos proporcionan la posibilidad inmanente de subvertir la subjetividad, pero también son prácticas siempre necesarias de ser capturadas, de ser domesticadas, de ser puestas al servicio de la reproducción social. Y esto es lo que también podemos ver en el campo educativo. Voy a, para ir concluyendo, ¿no?, citar lo que Freud nos plantea en El creador literario y el fantaseo. El poeta tempera el carácter del sueño diurno egoísta mediante variaciones y encubrimientos, y nos soborna por medio de una ganancia de placer puramente formal, es decir, estética, que él nos brinda en la figuración de sus fantasías. A esa ganancia de placer que se nos ofrece para posibilitar con ella el desprendimiento de un placer mayor, proveniente de fuentes psíquicas situadas a mayor profundidad, la llamamos prima de incentivación o placer previo. Opino que todo placer estético que el poeta nos procura conlleva el carácter de ese placer previo, y que el goce genuino de la obra poética proviene de la liberación de tensiones en el interior de nuestra alma. ¿Acaso contribuya en no menor medida a este resultado que el poeta nos habilite para gozar en lo sucesivo, sin remordimiento ni vergüenza algunos, de nuestras propias fantasías? Para Freud, el poeta nos habilitaba a poder asomar esa subjetividad
que indefectiblemente las barreras de la cultura nos restringen. Sí, voy terminando. ¿Qué sucede con la política entonces? La política también tiene que volver a poner de manifiesto la capacidad y la potencia subversiva para toda subjetividad, con todos los problemas que mencionaban aquí, por supuesto. Y esto nos va a llevar a la pregunta del sujeto. Si la política y el arte tienen que ser prácticas capturadas, domesticadas, necesariamente puestas al servicio del poder imperante, o la política y el arte tienen que permanentemente poner de relieve su capacidad subversiva. Entonces, ¿qué subjetividad moldeamos con ambas prácticas? Pensemos otra vez en la constitución de sujetos que asuman la responsabilidad de su propio destino, de la transgresión de arquetipos ideales que permitan un juego histórico sin deudas pecaminosas ni externas y que construyan martillazos, pero con su propio modelo, una vida diferente. Muchas gracias. Bueno, ahora me toca el honor de presentar a nuestro colectivo de graduados que realmente han elaborado un documento sumamente importante y significativo, y en su momento podríamos también distribuirlos para quienes se hayan inscrito en este foro. Y voy primeramente a nombrar a los integrantes y luego cada uno de ellos, me parece que han dispuesto no hablar todos, ¿o sí? ¿Todos van a hablar? Ah, muy bien. Bueno, a medida que los nombre, entonces los voy a presentar primero y hagan una sonrisa para que el público sepa a quién me estoy refiriendo. Magalida Badié es actriz nacional del ENAD, profesora de artes en teatro en nuestra área de formación docente, especialista docente de nivel superior en educación y TIC, egresada del Instituto Superior de Formación Docente número 50, docente en nivel primario, secundario, secundaria con orientación en teatro, Escuela de Estética, Distrito de Berazategui. Nos acompaña también Rosa Abril Bortniuk. Ahí saluden, profesora de teatro del área de formación docente, especializada en educación sexual integral, ESI, profesora en escuelas públicas de nivel primario y secundario de Berazategui y Quilmes. Valeria Zavala, salude, profesora de artes visuales, también egresada de nuestra área transdepartamental de formación docente de la UNA, licenciada, en proceso de elaboración de la tesis de su licenciatura en artes visuales y docente de nivel primario y secundario en Cava y La Matanza. Y es fundamentalmente también artista visual. Catalina Krasnov. ¿Dónde estás, Catalina? Ahí está, Catalina. Es actriz, egresado de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, es estudiante nuestra del Profesorado de Artes en Teatro, es profesora del Programa de Teatro Escolar de la Dirección General de Escuela Abierta de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, CABA. Y nuestro compañero Claudio Gómez, que también artista visual, Claudio, y es profesor y licenciado de artes en artes visuales en nuestra área de transversal de formación docente. Bueno, muy acotado les hemos pedido, pero vamos a distribuir la palabra. ¿Quién comienza? Bueno, ¿qué tal? Ahí está. Catalina soy. También quiero agradecer a Mónica, a Damián, por convocarnos como colectivo y por darnos la palabra como estudiantes y graduados, y a la Universidad de las Artes por la defensa de la educación pública y la educación artística. Bueno, yo me voy a ocupar de hablar de una introducción del trabajo que escribimos en
Para reflexionar acerca de los aportes del arte en la construcción de conocimiento en el sistema educativo argentino, tomamos como eje de análisis el lugar que ocupa el cuerpo y la experiencia estética como territorio expresivo desde los textos curriculares y las prácticas educativas. Nos interesa analizar el modo en que las políticas neoliberales son productoras de discursos que inhabilitan esta forma de conocimiento y descartan estos temas de interés particular, excluyéndolos de los temas de interés central definidos por la estructura colonial moderna. En Argentina, como en Latinoamérica, a partir de la década del 80, ha existido un proceso de reformas educativas. En particular en el país se inició con la apertura democrática mediante la sanción de la ley que promulgó el Congreso Pedagógico de 1984, materializado en 1988 luego de un extenso contexto sociopolítico de resistencias y obturaciones. Más tarde se sancionó la Ley de Educación Federal que implicó una nueva fase de reformulación del sistema educativo. Este proceso se intentó corregir y revertir con los debates y el trabajo realizado en 2006 con la redacción de la Ley de Educación Nacional, desde ahora LEN, y un conjunto de leyes como la ESI, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica, entre otras. Si bien desde la LEN hubo un aporte transformador en cuanto a la implementación de las artes en el currículum escolar, como lenguaje expresivo y no como mero reproductor de la alta cultura, la práctica escolar aún se encuentra atravesada por un paradigma normalista, positivista, biologicista, liberal y patriarcal. Desde las políticas educativas y la práctica escolar se modela un discurso sobre el lugar de los cuerpos en el espacio. La escuela promueve una dinámica de sujetos pasivos, que responden al dominio de un docente de rol nociocéntrico y se establece una reducida interacción entre pares, determinada además por la distribución espacial y la distancia entre los cuerpos. La escuela como institución estatal reproduce un discurso hegemónico, atravesado por estereotipos de género donde prima la heterosexualidad, el binarismo, las relaciones de poder, lo que Foucault denomina estados de dominación. La noción de cuerpo se introduce en el diseño curricular a partir del higienismo, las ciencias biológicas y la educación física. Asimismo, toda clase escolar, sea o no de educación física, presenta reglas invisibles y mecanismos ocultos que van constituyendo un orden corporal marcado por el género. Según Flavia Terilli, las artes aparecerán como un espacio de privilegio dentro del currículum, un saber cultural para la mejora social, como un recurso simbólico de distinción elitista en desigualdad de oportunidades con las denominadas disciplinas principales. Rita Segato, en numerosos trabajos de investigación, presentaciones, incluso en el marco de este foro que hoy nos convoca, planteó el domingo como punto de análisis el dominio de la estructura colonial moderna que establece cuáles son los temas del centro de interés según las lógicas patriarcales y neoliberales, y cuáles son los temas de interés particular. Bajo este propósito de minoritización se propone cancelar la reflexión propia. Nuestro sistema educativo sostiene aún el mandato de masculinidad y la pedagogía de la crueldad, y reproduce así el sistema patriarcal anulando el encuentro de los cuerpos, de los sujetos con sus propias percepciones, con su propio cuerpo. En este sentido, Eisner plantea dos principales justificaciones para la enseñanza del arte, la contextualista y la esencialista. La contextualista persigue necesidades materialmente concretas como los compromisos patrióticos, religiosos y de fidelidad a la escuela. Y la esencialista plantea un lugar exclusivo del arte como aspecto de la cultura y las construcciones de sentido. Podemos destacar diversos aportes de las artes dentro del sistema educativo, desde la distribución democrática de un valor cultural, la diversificación de espacios de carácter expresivo, el desarrollo de lenguajes específicos que incluso aportan a la mercantilización del sistema de valores de consumo. Pero nos proponemos centrarnos en el aporte que las artes realizan a la noción de cuerpo y corporalidad y a las experiencias estéticas, como modo de aprehensión cognitiva de la realidad,
como modo de experimentar percepciones y sensaciones propias de cada sujeto. En esta misma línea, la posmodernidad parece celebrar la llegada de un cuerpo que no puede ser completamente regulado. Este cambio ha sido descrito por Deleuze como un giro de la sociedad de vigilancia a la sociedad de control, en la cual, antes de responder a una constante observación externa, los sujetos incrementan el automonitoreo y control sobre el propio cuerpo. El arte como expresión de subjetividades, prácticas de observación y espacio de pensamiento crítico propone romper aquellas normas sobre los cuerpos que se han instituido en la cultura escolar. Abre espacios de escucha, reflexión y creación. Permite proponer al educando en un lugar de cuestionamiento de las normas y habilita acciones para la transformación de las mismas. Posibilita la desestructuración del autodisciplinamiento a partir de las prácticas de registro corporal y espacial. Son los espacios de expresión artística los que posibilitan de alguna manera la mirada crítica, la expresión de ideas y dan cuenta de la percepción del mundo, incluyendo y valorando el universo afectivo. Se le da lugar entonces a una instancia reflexiva sobre las percepciones a partir de los contenidos específicos y se ofrece la posibilidad de transformar desde la acción aquellas realidades que incomodan. Bueno, esto... Allá. Hola. Sí. Bueno, como se dijo, si el arte va a ser, lo que queda claro es que el arte va a ser una herramienta de la transformación de la realidad y del pensamiento crítico en este contexto de avanzada del neoliberalismo. La pregunta creo que sería justamente poner el hincapié en esto, en qué características va a tener esta herramienta que es el arte, ¿no? O sea, ¿qué es lo específico que va a dar el arte para esta transformación, este pensamiento crítico? Ahí entraría en juego lo que es este lenguaje. El arte ciertamente es una serie de procedimientos, de formas, es un lenguaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo específicamente el arte va a transformar la realidad o por lo menos ayudar a transformarla? Y eso es, y cómo se conectaría con la política. Por lo tanto, lleva a esto, que es el conocimiento específico que se desarrolla en el campo del arte, ¿no? Ya propiamente como una práctica artística. Acá se habló de prácticas, ¿no? Se habló de Nietzsche, que hablaba de las formas artísticas, ¿no? Se habló justamente de eso. El arte es una práctica artística y para ir, digamos, ya a esa práctica, se articula con otra práctica que es la práctica docente del arte, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cómo se articulan estas dos prácticas, la práctica artística y la práctica del docente de arte, y que justamente en esa articulación habría un posible uso político del arte? Y iría esta pregunta, por un lado, en la especificidad del arte y por el otro, en cómo específicamente transformaría la realidad, ¿no? Ciertamente a un médico, en su incidencia social, no se le va a pedir que haga una cosa diferente de su práctica médica. Ciertamente a un artista no se le va a pedir algo diferente que su práctica artística. La pregunta es, ¿cómo se articula la práctica artística y la práctica del docente de arte? Y ahí bajaríamos, no sé si quieren. Bueno, nosotras creemos un poco que vamos a venir a representar humildemente la voz de las que trabajamos en el conurbano. Somos profesores de teatro y realmente creemos que el arte en la escuela es un elemento transformador porque creemos que viene a democratizar una herramienta que siempre fue utilizada por aquellos que podían acceder a esa herramienta. Creemos que el arte en la escuela permite demitificar la idea de que hay unos pocos y unas pocas talentosas que pueden hacer arte y que arte podemos hacer todos y todas.
que la Ley de Educación Nacional empieza a hablar del arte como un objeto de conocimiento, que es un nuevo paradigma, y entenderlo de esta manera nos permite entender que es algo que se puede aprender y además es algo que se puede enseñar, y que para eso nos tenemos que formar. Las que enseñamos y decimos enseñar arte en la escuela entendemos que los más y las más pobres también pueden crear. Lo decimos porque venimos de trabajar concretamente en el conurbano y es una escuela, o sea, la escuela en general es una educación que hace preguntas y da las respuestas, es una educación muchas veces pasiva, y el arte es imposible que un arte haga preguntas y espere las mismas respuestas. El arte constantemente se hace nuevas preguntas y consigue nuevas respuestas, construye la multiplicidad de sentidos. Sabemos que la imaginación de los pibes y las pibas está atravesada muchas veces por su realidad, y es esa la realidad que traen al aula, pero tenemos que buscar, a través de esta herramienta artística, sacarlos de esa realidad, no para negársela, sino para poder pensar cuáles son los actores que influyen en esa realidad y en la construcción de esa pobreza, y darles herramienta para manifestarse. Y sobre todo, realmente es una gran complejidad muchas veces pedirle a los pibes y a las pibas que imaginen otra cosa, qué es lo que le pasa en sus casas. Y ahí realmente es importante esta herramienta artística de llevar estímulos constantes para llevarles otras posibilidades y que ellos sepan y ellas sepan que hay posibilidades de construir otros mundos y otras realidades. En el teatro, que es el área que nos dedicamos por lo menos nosotras dos, la acción es algo central. Sin acción no hay construcción de escena, no hay resolución de problemas, no hay construcción de personajes. Entonces, en una educación que muchas veces se presenta pasiva, me parece que haya una materia que propone la acción constante. Realmente consideramos que construye un tipo de subjetividad que pretende personas activas. También consideramos que el arte en la escuela es democratizadora porque muchas veces se cree que a las más pobres tenemos que enseñarles materias que tengan que ver con la salida laboral más inmediata y, ¿por qué no?, poder pensarse como futuros artistas. Después, para cerrar, lo que pensamos, lo que venimos de poner el cuerpo. Perdón. Hay algo que tenemos que decir, es el lugar que se le da al arte en la escuela muchas veces es nulo, debido a que si bien hoy aparece como objeto de conocimiento, no hay espacios físicos para nuestra materia. Las que venimos del área más expresión corporal o teatro, nos tenemos que poner a mover sillas, a buscar esos espacios, no hay luces, no existen los telones, no existe el sonido. Y muchas veces parecen reclamos que en el momento que estamos, que básicamente se nos caen los techos, pedir eso parece un montón, pero me parece que al contrario tenemos que poner en doble nuestros pedidos y nuestros reclamos, porque también está bueno que esos pibes y esas pibas tengan acceso a todo ese mundo simbólico que se les pueda abrir. Y por último, lo que se pasa por el cuerpo no se olvida, y como pueblo no nos podemos dar el gusto de olvidar. Bueno, como para completar toda la exposición de mis compañeras, mi compañero y lo que decía Abril, lo que voy a compartir con ustedes concretamente es qué hacemos, porque acá hablamos mucho de las leyes, de los autores que nos han formado y todo, pero bueno, ¿qué hacemos con todo eso que está institucionalizado, que está legitimado en un aula donde, como dice Abril, se nos caen techos o donde hay compañeros que vuelan en una explosión? ¿Cómo hacemos cada día en las aulas para que suceda, en nuestro caso, teatro? Y por un lado empezamos con esto que dice Abril, básicamente tenemos que correr los muebles, y eso ya implica una acción instituyente. Porque los alumnos en las escuelas o los educandos están acostumbrados a mirarse las nucas. Entonces nosotros cuando nos disponemos en un espacio y nos miramos a la cara, bueno, suceden otras cosas que son mucho más interesantes, mucho más movilizadoras y muchas más constructoras de sentido de lo que hacemos. Entonces primero es eso, disponer un espacio para esta actividad que no es cualquier actividad.
También otra cuestión es generar permanentemente actividades colectivas y grupales. Nosotros tenemos que estar muy atentas y atentos cuando estamos en un aula de no estar reproduciendo los sistemas que nos están rigiendo en este momento, el individualismo, la meritocracia. Entonces estar atentos, porque muchas veces caemos en eso, porque estamos cansadas, cansados, porque estamos superados, porque en algún momento queremos que haya un silencio, y bueno, y ahí empezamos como a ser reproductores de estos sistemas con los cuales no estamos de acuerdo. Bueno, estar atentos a eso, que nuestra intervención sea permanentemente sobre actos de violencia, sobre situaciones que incomodan, y ahí aparece la cuestión del cuerpo. Si nosotros nos ponemos en una situación de encuentro con los cuerpos de otros, bueno, marcar cuáles son los límites de ese contacto físico, no tenerle miedo a esto. Tenemos por suerte la Ley de Educación Sexual Integral, que viene a darle un marco legal a nuestra práctica, que lo veníamos haciendo sin saber que había, bueno, que hasta que se reguló, digamos, la Ley de Educación Sexual, nosotros veníamos todo el tiempo pidiendo permiso o viendo a ver si se podía trabajar de determinado lugar o de otro. Otra cuestión es que ellos se hagan responsables de las producciones. Aprender nosotros a corrernos un poco de este lugar de centro, distribuir la responsabilidad de las actividades, que las acciones que se realicen sean de todos y para todas y todos, digamos. Si vamos a participar en un acto escolar, bueno, que sea la responsabilidad de los estudiantes y de las estudiantes también. Aprovechar cada instante de participación. Nombré los actos escolares, pero también en cada distrito, en cada provincia debe haber instancias de participación. Nosotros tenemos el programa Jóvenes y Memoria, que es un programa que tenemos que defender como sea, porque lo vienen recortando y recortando, y es un programa en el que las jóvenes y los jóvenes aprenden muchísimo desde todo punto de vista. En nuestro distrito Berazategui tenemos la posibilidad del certamen La Escuela Hace Foco, que es un certamen de cortometrajes, que también propone instancias aparte de capacitación para estudiantes y profesoras y profesores. Bueno, hay un montón de espacios, los torneos bonaerenses, bueno, cada uno tendrá que investigar y romper las fronteras de la escuela. Digo, no tenemos por qué estar adentro de la escuela, promover salidas educativas constantemente. El chico tiene y la chica tiene que salir de la escuela para conocer, porque a veces somos los únicos que ofrecemos esa posibilidad. ¿Cuántas veces vamos al teatro y es un bautismo? O sea, es la primera vez que esas personas, y hasta que nuestros propios compañeros acompañantes, es la primera vez que van a un teatro. Ni qué hablar de ir a un museo, o sea, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos, más allá de los 500 millones de anexos que tengamos que completar, de bueno, las luchas con los choferes de colectivo para que nos manden los papeles en tiempo y forma y todo lo que sea. Todo vale la pena, y eso es lo que desde este lugar podemos hacer para resistir a este neoliberalismo que lo que pretende es sujetos cada vez más pasivos y cada vez más convencidos de que no se pueden, de que están derrotados, de que los sueños son para otros. Y el único sueño posible es o ser madre a los 14 o con suerte, no sé, laburar con tu viejo en una obra bajo un capataz que te oprime. Así que bueno, es desde el aula y por fuera del aula también. Digo, la escuela adentro y afuera. Hasta ahí, eso por ahora. Valeria. Falta una. Ahora vamos a hacer un gran aplauso. Hola. Es a modo de cierre, pensado desde las artes en general, hacernos una pregunta si se puede establecer una posible articulación. Un poco las chicas ya lo establecieron desde el teatro, pero pensarlo, digamos, cómo el arte se puede valer, ¿no?, de la escuela, pero no ya como de la escuela en sí misma, sino del arte articulando todo el espacio escolar. Entonces, pensar o repensar el lugar de la escuela pública, dado que una de las premisas del neoliberalismo es achicar esta intervención del Estado, y uno de los espacios obviamente es la educación. Este hecho supone la mercantilización de la misma y pasar, digamos, esos fondos que da el Estado a la privatización de las empresas. Entonces, desde esta perspectiva específica de las artes y planteado desde el diseño curricular, que sería pensar
digamos, la reflexión y la crítica como uno de los intereses, digamos, del arte. Nosotros pensamos que digamos, la misión del docente sería ocupar, digamos, que el estudiante deje ese lugar, como decían bien las chicas, de quietud. Y esta tarea requiere un cambio en la noción del cuerpo, entendiendo el cuerpo del estudiante en la escuela como un cuerpo quieto, ya no pensarlo así. Una redistribución, obviamente, de los espacios, no solamente realizar las prácticas de las asignaturas en los sectores áulicos, sino tomar la escuela en su totalidad. Y quiero concluir con una reflexión de Gabriela Butowski, que dice así: esta valiosísima dotación de sentido que construye cotidianamente la escuela y que se manifiesta en los significados compartidos por profesores y profesoras, alumnos y alumnas, en relación con las paredes de sus aulas, puede ser aprovechada, amplificada, enriquecer y extender el horizonte de los contenidos culturales que se introducen en el aula, utilizando sus paredes como portadoras. Podría ser útil para generar un movimiento espiralado, en el que el nutrir la cultura visual escolar, los alumnos tendrían las posibilidades de contar con herramientas a la hora de construir nuevos significados por fuera de la escuela, y a la vez, con esta mirada enriquecedora del mundo, volver a reinterpretar su espacio de trabajo cotidiano. Bueno, muchas gracias. Damián, ¿lo presentas a Ramiro? Bueno, ya un poco lo presentaste. Ramiro es rector de la Universidad de las Artes de Ecuador, ¿no? Nuestra universidad hermana allí en ese gran país del medio del mundo. Además fue ministro de Cultura del gobierno de Rafael Correa y sobre todo lo más importante de la presentación de Ramiro es que es un colega que nos acompaña en la lucha por posicionar permanentemente al arte en esta desjerarquización histórica que tuvo y ponerlo hoy al nivel de todas de las ciencias, de las técnicas, y en eso nuestras universidades, particularmente en su liderazgo y en su universidad, hemos venido trabajando fuertemente en conjunto, así que es una alegría que nuevamente esté aquí, porque ya compartimos varios encuentros. Chévere. Buenos días. Gracias, Mónica, gracias a Damián por las palabras de introducción que me halagan. De vez en cuando está bien sentirse un poco halagado. En estos tiempos, sobre todo, ¿no? Tiempos de gran complejidad. Nosotros vinimos, yo particularmente por el tema de Claxo, que para mí es una experiencia nueva. O sea, vengo leyendo y entiendo más o menos de lo que se trata, pero ha sido sorprendente encontrarse en el espacio ya más real, vernos todos juntos, estar en un espacio donde estamos, creo yo, más o menos preocupados por las mismas cosas. Y anoche decíamos con una colega del Ecuador, encontrar que no estamos tan solos, que también es importantísimo cuando se piensa a nivel regional. No sé cuánto tiempo tengo que hablar. 2 minutos, 7 minutos, ya, viernes. El otro día estuve en una reunión convocada por la UNESCO y nos dieron 4 minutos. Fue una cosa totalmente estresante. Al final sonaba una campana y uno se ponía pálido, ¿no? Yo hablé 3 minutos y medio y me fui. No, entonces es bueno estar juntos y eso creo que es clave, ¿no? en esto. Luego podemos adentrarnos muy profundamente en esto. Yo estoy honradísimo de haberles escuchado a ustedes que están en el aula, en las aulas, que están con los niños, con las personas que están en ese proceso educativo y ver que la educación también está en crisis, ¿no? Porque a veces decimos que hablamos de la educación como
como el paraíso terrenal, ¿no? Cuando en realidad la educación es un terreno bien complicado, ¿no? ¿Qué educación concebimos, construimos en el siglo XX? Y si somos certeros, el sistema educativo fue una herramienta y ha sido una herramienta de dominación, ¿no? Y mientras no lo digamos eso fuertemente, a veces nos equivocamos, decimos, es que la solución es la educación. Y yo digo, uy, la educación, ¿no? Vamos a la educación conceptualmente todo bien, pero en la realidad, no sé, ¿no? Creo que ahí hay un problema. Igual problema con el arte, ¿no? Tú citabas del tema del arte por el arte, cómo nos llegó acá la idea esa del arte que yo diría también fue una herramienta de dominación en cierto sentido, el dominar las imaginaciones, por ejemplo, dominar el sentido de las diversidades en términos de lo creativo. El arte sirvió en muchas medidas para atrapar, ¿no? Quitarle dinamismo al campo de lo simbólico, al campo de la imaginación, de la pasión, etcétera, ¿no? Y luego la política, o sea, la política, los ciudadanos comunes y silvestres no queremos meternos en la política, ¿no? Porque entendemos que la política es lo peor de todo, ¿no? Participar en una acción pública, ni no se diga asumir alguna responsabilidad, luego tiene uno todos los problemas del mundo. Al final de cuentas la política que heredamos, ¿no? Las formas de ser política, especialmente en términos de la organización de los partidos políticos, por lo menos en el Ecuador, fue devastador, ¿no? El presidente Correa hablaba de la partidocracia, ¿no? De la partidocracia en el sentido de un atenazamiento de la voluntad de participación en el campo de lo público. Entonces tenemos una triada que es complicadísima, ¿no? Y ahí obviamente hace falta un poco de acupuntura, mucha acupuntura, hace falta de mucha creatividad, iba a decir de mucha farmacología, ¿no? Pero como no tenemos tiempo para explicar eso, entonces mejor no digamos que no lo hemos dicho. Puede dar lugar a malos entendidos. Hace falta de algo que tiene que ser forzosamente inhabitual, disruptivo y complejo, ¿no? Entonces, en mi opinión, hay que complejizar esto, ¿no? Y no necesariamente desde el campo de la academia tradicional, ¿no? Porque la academia tradicional es lo que es, ¿no? Y tenemos la necesidad de volcarnos hacia el futuro como unas fieras, ¿no? Asumiendo el desafío de inventar futuros, de imaginar otros mundos y de decirlo, como decía alguien aquí, decirlo con una voz fervorosa y esperanzadora, ¿no? No podemos seguir hablando en los mismos términos en los que nos avasallan los medios tradicionales de comunicación. Entonces, creo que ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Juntándonos. Eso es, creo que esa es la clave, y juntándonos de manera sin mesas, ¿no? La mesa estorba aquí un montón. Desjerarquizada, ¿no? Hay que desjerarquizar esto y apostar por esa desjerarquización como una meta, ¿no? Mientras sigamos en estos campos jerárquicos, jerarquizados, no va a suceder. No, tenemos que desjerarquizar, 1, 2, tenemos que pluralizar en el buen sentido, ¿no? Es decir, hablar como han hablado ustedes, de ellas, de ellos, ellas, se puede decir sí, ahora. También a veces es un poco complicado caber ahí, ¿no? Como lo decían ustedes, de una manera polifónica, ¿no? Apostar por esa polifonía, por esa pluralidad, creo que es fundamental, ¿no? Y esa pluralidad tiene que ser además heterogénea, ¿no? Fue bonito ver cómo los artistas visuales son más, dicen las cosas más rápido, ¿no?
no se dan tanto las vueltas y al final, pum, una tesis y San se acabó, ¿no? Y todos nos quedamos, ¡uy, qué ilusión, qué maravilla! Y luego tiene que ser solidaria, forzosamente. Tenemos que trabajar juntos en un terreno sensible y solidario, ¿no? Yo diría que hay dos, para terminar, estoy haciendo así, tengo un mapa en la cabeza. Para terminar, yo diría que hay dos cosas que son claves, que deberían ser a la vez como horizontes y a la vez como motores, inspiradores, ¿no? Disparadores. Y el uno creo que es el trabajo en comunidad, ¿no? Y con las comunidades. Se puede entender muchas cosas sobre eso, pero nunca solos, ¿no? O sea, el trabajo, la acción, y ni siquiera trabajo, el juego en común. Quitemos la palabra trabajo, que también es una porquería, ¿no? El juego en común, tiene que ser un juego en común con las comunidades, y ahí lo digo desde la perspectiva universitaria, no desde la universidad del siglo XX, sino pensando, imaginándose una universidad del siglo XXI, ¿no? Y este trabajo con las comunidades, en las comunidades, a través de las comunidades, para las comunidades, tiene que ser un inspirador, y es de hecho, ¿no?, un inspirador y tal vez un fármaco y tal vez un poco de acupuntura también. Y el otro que no hay que olvidarse nunca, porque si nos olvidamos en el siglo XX, tiene que ser en el arte, no sobre el arte, tiene que ser en el arte. No puede ser una educación que hable del arte desde allá, sino en el arte a partir de ahí, como que esa fuera la mismísima y última razón de ser. Muchas gracias. Le vamos a dar finalmente la palabra a Ricardo Cohen Rocambole, dibujante, diseñador gráfico de músicos y música popular, docente, profesor titular de dibujo en distintas universidades nacionales del país y, por qué no, gestor cultural. Con ustedes. Gracias, Mónica. Cuando Mónica me invitó a estar presente aquí con ustedes, le dije, si te arriesgás, lo hago. A esta altura, Mónica no quiso decirlo, pero yo soy ya un jubilado docente. Y entre las situaciones que me involucran como jubilado es la impunidad. A esta altura no me importa nada. Entonces les digo, señores, no, perdón, señoras, señoritas, señores y señoritas, el arte es una pistola cargada. Y entonces he escuchado, lógicamente, los avatares de los docentes de arte, que nunca tienen un proyector, que nunca tienen, digamos, un aula, a lo mejor a veces tienen que esperar el aula y todo eso. Porque muchas veces en la educación el arte es relegado, porque en el sistema capitalista el arte no es lo importante. Nosotros vivimos en una sociedad materialista, querámoslo o no. Entonces, si le decimos a nuestro papá, padre, voy a estudiar en Bellas Artes, el padre les va a decir, pero ¿vas a hacer algo más útil alguna vez? ¿O cómo vas a vivir? ¿No es cierto? Pero resulta que si nosotros nos vamos a la historia, el arte ha estado siempre presente políticamente. En las cavernas, como todos sabemos, como todos lo hemos leído, resulta que lo más importante era cazar animales. Entonces, ¿qué era lo que los, llamémosle artistas o llamémosle brujos, lo que imponían en las cavernas eran animales con unas flechas clavadas en los lugares vitales del animal? O sea que eso era un catálogo o un manual de caza. El arte siempre estuvo para enseñarnos,
siempre estuvo para mostrarnos, siempre estuvo para sensibilizarnos. Entonces, bueno, a lo largo de la historia, ¿qué pasa con el arte? Sí, claro, todos dicen, el arte estuvo al servicio de los poderosos, al servicio de quien quiera. De repente Pericles, y vamos a la política. Pericles, Grecia, la polis. ¿Dónde nace la política? En la polis, ¿no es cierto? La polis, o sea, es la administración de la ciudad, la política. Es hacer felices a los ciudadanos. Eso es la política. Y la política es alguien que quiere hacer un servicio, es como un médico, ¿no es cierto? Eso no lo entendemos todavía porque vemos que algunas personas vinculadas a la política se enriquecen o adquieren poder, etcétera, etcétera. Pero la política es hacer servicio. Y el arte es lo mismo. El arte está al servicio de nuestra sensibilidad. ¿Quién no se ha emocionado alguna vez con una película? ¿Quién no ha llorado con una película triste? ¿Quién no se ha emocionado con una poesía? ¿No es cierto? ¿Quién no ha visto, o por lo menos a mí me ha acontecido, una obra pictórica y le ha corrido por la espalda una especie de no sé, de fiebre o de escalofrío? Eso pasa con el arte. Y lógicamente han necesitado desde todos los tiempos, de las cavernas en adelante, al arte. El mismo Pericles ha necesitado a Fidias que le hiciera el Partenón, ¿no es cierto? ¿Ustedes cómo creen que una religión de pobres, en una época en que los dioses eran poderosos, imagínense Medio Oriente hace 2000 años, había religiones poderosas? Los romanos tenían un panteón donde estaban los dioses griegos y los dioses de todas las comarcas que los romanos habían dominado. Los romanos eran obviamente astutos. Cuando llegaban a un lugar decían, ¿y ustedes a qué dios adoran? A fulano. Bueno, le vamos a poner en el panteón el dios fulano. Entonces había dioses poderosos, terribles, de toda naturalidad. Y resulta que una religión de pobres, que predicaba una cosa rara, que era el perdón, el amor, porque todos esos dioses eran vengativos, de repente empieza a triunfar y llega a dominar el Imperio Romano. ¿Por qué lo logra? Busquemos. Resulta que en Oriente casi siempre estuvo prohibida la representación. El cristianismo tenía los íconos, tenía las estampitas. Incluso hasta en el Renacimiento contrató a artistas formidables, que hoy día los vamos a ver en un tour. Cuando vamos a Roma, compramos un tour y vamos a ver esos formidables artistas en Roma. Pero bien, el arte, digamos, entonces estuvo al servicio siempre, digamos. Y hoy día hasta podemos decir lo mismo. Hoy día estamos vinculados a la pantalla. Vivimos en un bosque de pantallas. Esas pantallas nos envían imágenes. Esas imágenes las construye alguien. ¿Quién las construye? Quizás, probablemente, esos alumnos que nosotros, como profesores de arte, estamos formando. ¿Puede ser o no? ¿Formamos artistas multimediales o no? Los formamos. Pero ¿qué pasa? En un tiempo en que ya la reflexión está cada vez más acotada, porque resulta que todo está siendo siempre una respuesta rápida, porque fíjense ustedes, todos tenemos Facebook, todos tenemos Instagram, todos tenemos esto que lo otro, y las respuestas son rápidas, ya no hay tiempo para la reflexión, y mucho menos para la reflexión crítica. Entonces, lo que planteo es lo siguiente. Enseñamos el arte, enseñamos el oficio del arte, fantástico. Los oficios son enseñados, pero hoy día los oficios ya uno los puede aprender por un tutorial. Yo me pongo en internet y digo, a ver, ¿cómo puedo pintar al óleo? Rápidamente me lo dice. Entonces, ya nuestro oficio como docentes de arte no está tanto en la práctica ni en la mecánica. Está en la reflexión, está en el mirar, está en la mirada crítica, está en la reflexión crítica. Nosotros lo que tenemos que incentivar es la reflexión crítica, porque ya la reflexión está siendo cada vez más acotada. Y el sistema capitalista, el sistema neoliberal, lo único que quiere
es que nosotros seamos piezas vivas de sus mecanismos, porque nos está instruyendo para que solo respondamos a todas estas instrucciones digitales que nos dan. A través del Facebook, a través de todo esto, resulta que la realidad está siendo rápidamente, está desapareciendo por la representación de la realidad. Digo siempre, ¿una representación es más importante que la realidad? Lo pregunto muchas veces y muchos me dicen, no, la realidad es la más importante. Pero yo les digo, si yo tuviera mucho dinero, como le dije el otro día a mi compañera Mónica Caballero, y pudiera comprar a la Coca-Cola, pudiera comprar a ese tremendo pool que es la Coca-Cola, ¿qué compraría primero? ¿El líquido marrón o compraría la marca? Compraría la marca, porque la representación es más importante. Yo con esa marca pongo cualquier líquido y sigo vendiendo. Entonces, el arte ha hecho que la representación sea más importante, pero siempre lo fue, porque el hombre es un animal simbólico. El hombre corrió detrás de banderas, hoy día corre detrás de camisetas de fútbol. Todo el tiempo la representación es importante porque el hombre en sí mismo es como cualquier animal que habita este planeta. Nace, se reproduce, muere, tiene toda una circunstancia así. Pero el único animal que tiene simbólica es el hombre. El hombre ha construido religiones, filosofías, arte, todo eso porque es simbólico. Es más importante lo simbólico. Un auto no es un medio de transporte, es algo que nos da estatus. La ropa no es para abrigarse, la ropa nos representa. Y así sucesivamente, las marcas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué digo a esto como crítica o como, digamos, reflexión final? Digo que nosotros, los docentes de arte, todos, tenemos que afianzar la reflexión crítica. El arte siempre ha sido político. En la época de las cavernas era la política de la caza de animales, por eso están las flechas clavadas en los puntos vitales del animal. En la época de Pericles, el arte era político, porque Pericles se hizo grande porque hizo el Partenón. En la época de las grandes religiones, por ejemplo la religión cristiana, en el Renacimiento, era importante la religión y utilizaba el arte. Y hoy día las imágenes son representativas y por eso se utilizan constantemente a través de los medios. Más allá de esto, señoras, señoritas, señores y señoritos, no quiero decir nada más. Gracias. Perdón, si puedo pasar un video que incluso ilustra un poco lo que puede llegar a una representación, si a lo mejor se puede pasar, lo hacemos. A ver.
compañero quiere decir algo? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren reflexionar juntos? Sería para nosotros extraordinario. Soy teatrista y me parece que toda esta discriminación y su valoración en relación al arte ha estado siempre, y ha estado siempre desde una cultura hegemónica, que es lo que nosotros tenemos que romper. O sea, volver a las calles, no solamente con los dibujitos, y lo digo con todo el respeto. Creo que muchas veces los dibujitos valen mucho más que cualquier otra expresión, porque el arte es imagen y el arte es política. Si nosotros no salimos a la calle con nuestro arte, la hegemonía cultural va a seguir. Y tenemos que romper esa hegemonía participando, haciendo y expresándonos en la calle, creativamente, desde todos los medios, desde el teatro, desde la música, desde los dibujitos, y desde todo lo que podamos. Muchas gracias, compañera. Otra palabra. Otra palabra, dale. Hola. Muchas gracias. Aunque igual me hace ruido que esto provenga como de lo académico, porque quiero recalcar que el arte está en la calle. El arte está en la calle y no hay nada como que te caiga una lagrimita después de escuchar lo que escribieron los cabros chicos o las cabras chicas, la vida en la comunidad, estar con la familia, no tener espacio donde hacer y que te digan, ven para la casa, vamos para allá. Planificar un mural, no hay nada como eso. Yo creo que el arte está en la calle y que la academia igual en cierto sentido se ha apoderado de eso. Porque el arte, o sea, una opinión personal, porque todos podemos definir el arte de una manera distinta, me imagino, es que es emocional. Y desde la academia se hace algo racional. Debo contextualizar que no estudio arte. Y la pedagogía del arte es enseñar a emocionarnos. Entonces, volver a recalcar, el arte está en la calle. Yo soy de los que piensan que tiene que seguir en la calle, y si va a estar en las aulas, que se apodere de toda el aula, todo. Y muchas gracias. Pues. Además, la crítica también es una autocrítica. Eso también. Hola, ¿puedo contestar? Yo también iba a contestar. Yo soy uno de los primeros en reparar que el arte está en la calle. Hay muchas señales en los grafiteros, en las calles, en todo eso de un arte contestatario, de un arte juvenil que está, digamos, ejerciendo las aptitudes del arte. Pero también creo que la actitud esa de rechazar, digamos, la razón, de rechazar la crítica, de rechazar lo académico, es lo que hace que el arte siempre esté al servicio de. Porque necesitamos artistas que reflexionen. O sea, no es necesario ser analfabeto para ser artista. Se puede ser, sí, no hay nada que se oponga a ello. Pero mejor sería los artistas que reflexionan. Y para ello está, obviamente, la educación, la que nos da conocimiento, la que nos da posibilidades de reflexión. En estos tiempos donde toda la tecnología nos está diciendo que acotemos cada vez más la reflexión, que hagamos respuestas automáticas y rápidas en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Nos están acotando el cerebro. ¿Por qué? Porque es necesario para el capitalismo que seamos piezas, que seamos engranajes, que solamente apretemos botones, nada más. Eso está armado. Es necesaria la reflexión, es necesario el conocimiento. Y para ello están aquellos que aportan conocimiento. Y bueno, cada vez más hay que reforzar la educación. Ella es la única que nos puede salvar.
No, perdón, esto que dijo el chico me tocó muy de cerca porque yo tengo amigas grafiteras y he ido a pintar a la calle en Gleu, ¿no? Antonella se llama, su nombre artístico es Bloom Art, y justamente aprendí mucho ahí. Y justamente he trabajado en zonas de La Matanza, por ejemplo Villa Escaso, en donde muchos chicos practicaban el graffiti. Y es un saber difícil de llevar al aula. No encuentro al chico. ¿Dónde está? ¿Se fue? Coincido con vos, porque es un saber que ciertamente ellos manejan un saber. Los chicos que están ahí, digo chicos porque en general son menores que yo. Yo tengo un poquito más de 30, no voy a decir cuánto, pero en general son chicos que se manejan en esa edad, ¿no? Y lo interesante es que usan lo multidisciplinario, es un saber, porque no solo está el graffiti, está, digamos, el rap, el hip hop, el skate, hay expresión corporal, ¿no? Hay como esto del breakdance, ¿no? Es multidisciplinario y está en la calle. El problema es esto, si yo lo llevo al aula, pierde el poder que tiene porque el poder se lo da que está en la calle, o sea, coincido. Y un problema que siempre se plantea es que la escuela sigue siendo una formación, una forma que pertenece al siglo XVIII. O sea, se citó acá Foucault ha hecho esa historia del panóptico, que junto con otras formas como la cárcel, la prisión, el hospicio, tienen una forma determinada propia del modernismo en el siglo XVIII. La pregunta es, ¿cómo adaptar esto que es plenamente está en la calle, que es un lenguaje artístico, que maneja un conocimiento? No es que no tiene conocimiento, yo no coincido con vos ahí. Hay un pensamiento crítico, tiene otra forma, tiene otra lógica, que no responde a la lógica de la escuela, que se basa en el siglo XVIII. Ciertamente si un chico se para, se ha hablado mucho de esto, bueno, no responde al ideal de que se espera del alumno. Y por ahí en la calle funciona de otro modo. Me ha pasado en Villa Escaso, pongo esto porque muchos eran grafiteros. Villa Escaso está por González Catán, ¿no? Ahí en el límite, en la escuela 81 específicamente, y muchos chicos iban y se ponían a cantar, ¿no? Tenía un alumno que me gustaba mucho que rapeaba y cuando escribía yo les daba imágenes y a esas imágenes tenía que contarles una historia. Y él me preguntaba si podía cantarle a esa imagen y decía, sí, cantá, y venía y me la cantaba. A veces flasheaban mucho, ¿no? Pero me gustaba eso, era un potencial creativo y de conocimiento. El problema es que la escuela no sabe qué hacer con eso, porque sigue respondiendo a un formato que es del siglo XVIII. La pregunta es como la calificación. ¿Cómo califico a un chico si tengo una numeración del 1 al 10? Traigo a colación y cierro con esto. Un problema que me ha pasado, doy un taller en una escuela que es de expresión integral, así se llama, y supuestamente no iba a tener calificación. Y los otros docentes me decían, ¿cómo vas a hacer? Porque ciertamente la nota es la herramienta de chantaje para que yo pueda hacer que el alumno se interese por todo lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para que la escuela deje de funcionar como en el siglo XVIII e integre estas prácticas que están en la calle y que son contemporáneas y que le dan, digamos, el valor de arte? El arte, coincido, está en la calle. No es que no pueda integrarlo en la escuela. El problema es que cómo adaptamos esa forma del siglo XVIII a esto que es muy contemporáneo. Listo. Como dicen en la televisión, el tiempo es tiránico. Pero una compañera quería... Voy a tratar de ser breve porque es muy difícil. No, pero pensaba lo siguiente cuando vos decías esto de plantear esta división entre la academia y la calle. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? O sea, nosotros estamos en este momento, en un momento en que las divisiones son el juego de la derecha, digamos. Entonces a mí me parece que, y te lo puedo decir desde lo personal, lo que a mí en la formación docente y académica me aportó fue la posibilidad de pensar juntos y de pensar por ahí en sentidos que nunca había pensado. Y esa posibilidad de encontrarme con gente, particularmente el área transdepartamental, tiene esa fortaleza que es que confluimos ahí todas las artes, ¿no? Los profesorados de todas las artes. Después cada uno tiene su especificidad según su lenguaje, pero digamos ahí
Y ahí conocí a gente de visuales que tenía otra manera de mirar, gente de folclore que tenía otra manera de mirar, bueno, de artes del fuego, o sea, y esa pluralidad, esa polifonía, digamos, esa posibilidad de circulación de la palabra, de poder escuchar activamente al otro y abordar textos que yo creía que eran inabarcables para mí, desde mi enciclopedia, desde mi biografía escolar, hacían que después, yo cuando vaya al aula, y yo doy clases en El Pato, Centro Agrícola El Pato, en Berazategui, esté convencida de que los estudiantes de esa escuela iban a llegar a donde quisieran y a donde yo los acompañe y más allá. Porque ningún texto está vedado, ninguna posibilidad está vedada. Por eso hablaba antes de romper las escuelas, digo, las paredes de las escuelas, ¿no? Esto de que una cosa es la academia y otra cosa es el territorio, el problema es cuando salimos de la academia, ¿qué hacemos con lo que aprendimos en la academia? Porque si nos vamos a quedar solamente con nuestra información, nuestra capacitación, nos convertimos en unos intelectuales que no servimos para nada, solo para nuestro propio placer de, ay, qué capa que soy, leo Foucault y lo reentiendo. O sea, ¿qué hago con eso cuando llego al aula? Tengo que empezar a singularizar. Esto lo da el arte. Singularizar. Yo miro con mis ojos y con los de los estudiantes. Miro mi territorio y el de ellos. Desterritorializo. Y ahí está la construcción. Pero eso yo no lo hubiese podido hacer si no pasaba por la UNA, en ese momento el IUNA. Con todas las discusiones que eso implicó, las críticas, los enojos, los berrinches, todo, eso nos forma como docentes. Y eso es lo que nuestras actividades sean transformadoras. Porque ponemos por delante el lazo solidario que debemos sostener con el conocimiento, con esta cuestión de que el otro va a poder lo mismo que yo pude, porque yo pude, y el otro va a poder, aunque salga. Hoy les comentaba a Abril que tengo una alumna que es una maravilla. Las pocas veces que falta a la escuela es porque va a vender flores los días, por ejemplo, como el Día de la Primavera o el Día de la Madre, qué sé yo, se viene a Palermo a vender flores o lo que sea. Esa estudiante después elabora un texto de análisis teatral sobre la isla desierta de Art que a mí me emociona. Después de haber entregado 4 borradores, el borrador número 4 lo aprobó con 10. Porque hizo un trabajo intelectual con su propio bagaje cultural que yo quedé azorada. Ni hablar de lo que son las muestras de actuación. Todos los profesores, el de matemática, el de lengua, el de biología, el de química, redescubren a los estudiantes en las muestras de teatro. Los ven como por primera vez, no saben el potencial que tiene. Y que yo crea que eso es posible, me lo da una formación académica. Esta posibilidad de discutir, de conocer. Bueno, me están tocando la espalda. No nos vayamos de aquí, quedémonos y juntemos el otro foro con este, ¿no? Estamos tarde, ¿no es cierto? Sí, hay un foro que está esperando. Un panel y de panel en panel. Sí, no, es que esa discusión que se ha planteado aquí es la que nos descolocó, ¿no? Separar el pensamiento de la práctica es una barbaridad. O sea, ¿a quién le conviene eso? ¿A quién le conviene colocar al artista en una especie de campo irracional? ¿No? Ese no es el buen camino, ¿no? No hay que separar la teoría y la práctica, hay que hacer pensando y pensar haciendo, ¿no? Hacer pensando y pensar haciendo. La segunda cosa, la universidad del siglo XX se hizo en recintos apartados, lo que los gringos llaman el campus, ¿no? La universidad no debe ser ajena a la calle, ¿no? O sea, tenemos universidades que son calles. Si las universidades no son calles, son una porquería, ¿no? Entonces, a postular, a apostar por la universidad calle, la universidad en contacto con la calle dentro de la universidad, y no al revés. A la universidad hay que bajarla de ese campo abstracto, ¿no? La otra dicotomía horrible, espantosa, es alta cultura y cultura popular, que también es una barbaridad, ¿no? O sea,
ahí se invisibilizaron a todos y a todas, ¿no? Ahí quedamos por fuera estas fronteras, estas rupturas que son fundamentales, ¿no? Nada de cultura alta y de cultura baja. Cultura para todos y siempre. Un abrazo.